Buenas tardes. En la siguiente presentación le vamos a explicar un poco de la reseña histórica y del sistema que está constituido la República Democrática de Secania, en la cual fue un país que fue creado por los integrantes Luis Miguel Laporte, Eddie Leal, Kenji Martínez y en mi persona, Jadilich Rivas. A continuación, mi compañero Luis Laporte. Mi nombre es Miguel Laporte y le voy a explicar las características de la República Democrática de Secania. Origen: Secania surge en el año 700 después de Cristo. Geografía: Secania se encuentra ubicado en el continente europeo, específicamente en Europa Occidental, al noroeste de España y al suroeste de Francia. Clima: Secania está caracterizado por un clima denominado Mediterráneo, es decir, unas temperaturas muy suaves y que presenta precipitaciones durante todo el año, exceptuando el verano. Población: según el censo realizado en 2016 en la República Democrática de Secania, existe una población de 50 millones de habitantes repartidos tanto en las zonas rurales como urbanas. Economía: Secania está basada en tres pilares: el turismo, la explotación de minerales y la agricultura y ganadería. Mi nombre es Jadilich Rivas y a continuación les voy a explicar la forma de Estado del país de Secania. En 1958 el país de Secania empezó una movilización muy importante en la voluntad de liderazgo política, ya que decidieron implementar un régimen democrático. A pesar de que este país era caracterizado por ser uno de los países que tenía poca tradición o cultura democrática, a pesar de ello, los partidos políticos empezaron a tener un rol protagónico, ya que en 1958 se empezó el desarrollo de dicho Estado, en el cual se caracterizó por ser un Estado democrático centralizado en partidos. A pesar de que fue un éxito extraordinario, a pasar del tiempo, fue lamentable que el Estado de partidos pasara a ser partidocrático. Por ello, los partidos se le olvidaron que ellos eran los instrumentos para una democracia y no su finalidad. Por eso, una de sus organizaciones o elementos fue su ordenación de poderes, ya que se estableció que era una democracia de partidos, centralización de Estado y un sistema presidencial sujeto al Parlamento. Desde allí se empezaron a discutir las deformidades de la representación y la participación, debido a que ellos no pusieron los elementos esenciales que debería tener una forma de Estado, ya que lo que ellos esperaban era un sistema representativo y participativo. La democracia representativa en ese entonces se empezó a formalizar solo en la parte de los partidos políticos, dejando atrás lo que fueron sus ciudadanos y las comunidades a través de sus opiniones. Entonces, la República Democrática de Secania llegó a una crisis, ya que ellos querían tener una sustitución de esa forma de Estado. Así que se estableció que debía ser una democracia representativa y, sin dejar de ser representativa, fuera más participativa, para que así los ciudadanos tuvieran unos instrumentos cotidianos, para que ellos lograran tener la facultad de poder formar parte de las decisiones tanto locales como políticas, en las decisiones que se tomarían para el bienestar de su país. A continuación es importante señalar que la forma de Estado de la República Democrática de Secania siempre ha sido de forma federal, solo que desde la creación de su Estado ha tenido una disputa entre si es centralizado o descentralizado. Así que se podría decir que desde siempre la forma de Estado de Secania ha sido una federación centralizada, pero a través de eso, como únicamente los poderes se centraban a nivel federal, los ciudadanos tomaron un gran esfuerzo para poder descentralizarse. Debido a eso, se estableció que si ellos van a estar en una democracia, necesariamente tendría que ser una federación descentralizada, ya que se estableció que si una federación es centralizada, no podría ser democrática, debido a que la federación descentralizada es consecuencia de la democracia. Por ello se estableció que la forma de Estado de la República Democrática de Secania iba a ser una democracia representativa y participativa
más énfasis. El sistema de gobierno de Secaña. Pero primero nos vamos a acercar un poquito a hablar sobre lo que es el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. Primero, bueno, el sistema presidencialista ya lo hemos visto anteriormente, es un sistema con mandato rígido. Solo el presidente tiene las decisiones ante toda clase de ley. O sea, a esto me refiero a que el presidente, cuando va a promulgar o iniciar una ley, él mismo tiene la potestad de promulgarla, de iniciarla, incluso de imponerla. Este sistema es muy, vamos a decir que peculiar, porque se refiere un poco a, vamos a la evolución de lo que es este sistema. Y hablamos de que en Roma existía algo que se conoce, en Roma y en Grecia, en esos siglos, existía algo que se conoce como un monarca. El monarca era aquel que tenía la decisión única y exclusiva de un reino. O sea, este monarca solo podía tomar decisiones dentro de su reino, no fuera de él. Él tenía la decisión, tenía la potestad de exigir una ley y tenía la potestad de incluir e imponer leyes sobre su propio pueblo. De esto se trata el sistema presidencial. Es algo un poco parecido. Sin embargo, vamos al siguiente punto para unir los dos. Porque el sistema parlamentario comienza en el siglo XIV-XV, cuando se implementa en Grecia. Fíjense que Grecia tenía algo conocido como aerópagos. Estos aerópagos fueron implementados en el siglo XIV-XV, como lo menciono, y la idea era implementar o imponer a la sociedad, incluir a la sociedad dentro del parlamento y dentro de las decisiones del rey. Esto dio un poco de choque entre ambas partes, porque el monarca no estaba de acuerdo al principio de este parlamento, no estaba de acuerdo con esta sociedad, porque para él las costumbres y la evolución que tenía de anteriores monarcas y anteriores reyes y reinos era esa, que solo el rey era el que tenía las decisiones, no había otro que lo pudiera hacer. Pero en este caso en el parlamento las sociedades se incluían y existían lo que conocemos como señores lores y señores y la gente pobre. Los lores eran, vamos a decir, los que tenían mayor jerarquía, la gente de los reinos, los que tenían potestad, y estos eran considerados jueces en esos aerópagos, que eran unos parlamentos, unas asambleas. Estos son considerados jueces y tienen la decisión solamente de iniciar y de proponer leyes o imponer alguna otra forma ante ese gobierno. Pero el parlamento era el que tenía la potestad de aprobarla por mayoría, porque el parlamento realmente de eso se trata, de que el parlamento es aquel que tiene la mayoría para aprobar, porque la sociedad se encarga de eso, precisamente de aprobar la ley que los señores lores están imponiendo. Entonces existía una bicefalia, que es más que todo eso, la bilateralidad de cómo se jugaban esas dos cabecillas, ¿no? Y entonces existía el jefe de Estado, que en ese momento, en esos parlamentos eran los lores o los monarcas, y existía la gente pobre, que eran las personas de la sociedad que tenían la potestad civil. En nuestro país, específicamente en Secaña, tenemos un sistema presidencialista y un sistema presidencialista sujeto al parlamento. Esto quiere decir que tenemos un presidente en nuestro país y tenemos un parlamento. Este presidente tiene la potestad, como lo expliqué ya anteriormente, de exigir, de imponer y de iniciar, pero no tiene la potestad de aprobar, porque debe ser sujeto a un parlamento, precisamente aprobado por un parlamento. En esto es muy curioso, porque esto se implementa específicamente en Suiza, que es una de las partes que quiere implementar un sistema parlamentario. No tienen una figura presidencial, pero quieren implementar un sistema parlamentario. Y esto es importantísimo, ya que en Secaña se implementó más o menos en el siglo XV y XVI. Y eso dio un vuelco tremendo a este país. Recordando que Secaña es un país de Europa y es un país que está vecino a España y a Francia, ¿no? Nos recordamos que bueno, Secaña, aparte de que tiene un régimen, un sistema presidencialista sujeto al parlamento, también tiene que ver un poco con lo que decíamos anteriormente. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, se implementó esto, pero en la actualidad se implementa de una forma menos, vamos a decir, que autoritaria, ¿sí? El presidente no tiene toda la autoridad, sino solamente el parlamento tiene la autoridad, pero no tiene toda la decisión en cuanto a su parlamento.
Real, y yo le voy a hablar de los poderes políticos de la República Democrática de Secaria. Para el correcto funcionamiento de un Estado se deben establecer facultades esenciales para su desarrollo: la facultad de legislar, la facultad de atribuir justicia y la facultad de ejercer los cargos públicos dentro del país. Es por ello que existe una separación de poderes. En este caso, nuestra república sería un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, con la finalidad de evitar arbitrariedades dentro de los mismos organismos, para que las competencias de uno no sobrepasen a los de otro. Por eso existe la separación de poderes. Comenzaré hablando del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es aquel que tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas dentro del Estado y las atribuciones del poder judicial. Es decir, que éste se encarga de la regulación estatal del comportamiento de los ciudadanos en su día a día. Para el cargo de presidente del Poder Ejecutivo se hace mediante un sufragio, el voto universal, directo y secreto en el caso de nuestra República. Comenzaré ahora hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial es aquel que se encarga de imponer justicia mediante las normas, es decir, que todo se encarga de defender los deberes y derechos de los ciudadanos, al igual que sus atribuciones dentro del Estado, basado en lo que está establecido dentro de la Constitución. Y el Poder Legislativo es aquel que se encarga de crear las normas o de modificarlas dependiendo de las necesidades de su población. Esto se hace a través de diputados que, como les dije, son los encargados de modificar o crear las normas ya mencionadas anteriormente. Para continuar y finalizar con la exposición acerca de la República Democrática de Secaria, hay que analizar la democracia liberal, que es un tipo de gobierno que está sujeto con la democracia representativa, ya que todos los cargos que vayan a ejercer, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, están sujetos a elección pública, están sujetos al sufragio, el cual ejercen los ciudadanos del país. La estructura. Los países democráticos liberales actuales se basan en el sufragio universal que ejercen los ciudadanos sin importar su sexo, religión ni etnia. En la Constitución debe estar establecida la representación de los poderes de manera dividida y no en conjunto. Además de especificar tanto los derechos individuales como colectivos, derechos y libertades. Los derechos y libertades en los cuales se basa la democracia liberal son la igualdad de ser enjuiciado, la libertad en contra de la esclavitud, los derechos tanto individuales como colectivos, los derechos y garantías de las instituciones privadas, los derechos y garantías a la vida, los derechos acerca del libre tránsito en el país, los derechos y garantías acerca de la difusión de información y los derechos que tengan que ver con el culto. La exposición acerca de la República Democrática de Secaria, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.